Muy buenos días, el IBEC les da la bienvenida a su ciclo de conferencias en torno al nacimiento de Paulo Freire. Estamos festejando 100 años de este gran pensador y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos desde Argentina a la doctora Marta Alicia Tenuto, quien nos compartirá un poco más acerca de este gran maestro que se dedicó a la educación. La doctora también es especialista en esta área y nos podrá compartir gran cantidad de aportaciones que giran en torno pues a este pensamiento de Paulo Freire que hemos estado analizando en este ciclo de conferencias. Y bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con la doctora Marta Alicia, quien nos va a compartir pues un poquito de todo lo que trajo preparado para el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Elisa, muchas gracias al doctor Pedro Orozco, que sé que por cuestiones personales no ha podido estar en este momento, y gracias a Silvia, que también con quien he tenido el contacto. Espero que estemos saliendo. Yo en general me gusta ver con quiénes estoy, y acá tenemos un sistema donde no puedo ver si hay alguien que está del otro lado, así que bueno, voy a hablar como si estuvieran, que es como uno piensa. Bueno, voy a compartir la pantalla. Claro que sí, no se preocupe, doctora, nos están viendo, ya vi que hay algunos invitados ya asistiendo aquí al canal y listos para escucharle. Muy bien, pues bienvenida, doctora, y cedo la palabra para que podamos dar inicio. Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre un título que le he colocado, que es Territorio, Contexto y Propuesta para pensar en Paulo Freire. Me pareció que una imagen que tuviera que ver con el aula, ¿no? con este espacio que todos los docentes conocemos, era un espacio pertinente para comenzar con Paulo. Voy a trabajar, esta va a ser la agenda de presentación de la reunión. Voy a hacer una breve presentación para los que no me conocen, y voy a abordar el autor a través de preguntas, porque precisamente ese es el centro de la propuesta de Paulo Freire. Bueno, en primer lugar, brevemente, ¿cuál es mi trayectoria? Yo soy doctora en educación por la Universidad Nacional de Lanús de San Martín y de 3 de febrero. Soy magíster en educación por la Universidad de San Andrés, especialista en educación en la misma universidad. Soy licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en ciencias de la educación y profesora de ciencias de educación por la Universidad de Morón. Y soy profesora para la enseñanza primaria, y aquí me tienen, en mis años mozos como docente. Me gusta compartir el trayecto educativo por el que he realizado. Creo en los sueños, y por eso a veces llevo conmigo esta frase que está en el Tecnológico de Monterrey, que dice: un lápiz y un sueño pueden llevarte a cualquier lugar. Me he desempeñado en primaria, secundaria, formación docente en el grado, en el posgrado, y acá estamos con Raúl, que es mi marido, en un espacio de agrarias, doy charlas, tengo algunos libros publicados. El último es Planificar, Enseñar, Aprender y Evaluar en Educación Superior, y como la vida no solamente ser docente, comparto con ustedes mi familia, Raúl, con quien estoy casada hace casi 36 años, y María José, que ha decidido que su lugar en el mundo es México y se dedica al cine documental. Lo que quiero comenzar es pensar en el territorio, en la noción de territorio. Nosotros habitamos un territorio, pero ese territorio también nos habita. Y nos enorgullecemos en ese habitar. Cuando nos preguntan, ¿vos qué sos? Uno dice, yo soy argentina, mexicana, ecuatoriana, chilena, brasileña. Es decir, decimos algo de ese territorio. No decimos yo vivo o yo nací. Decimos yo soy. Por lo tanto, el territorio también nos habita. Nosotros advenimos al mundo con un lugar que nos espera
para bien, para mal, para lo que fuera, pero el lugar nos está esperando, como diría un autor que se llama Lacan. El lugar nos espera y nosotros llegamos a ese lugar y lo habitamos. Y vamos transitando nuestras experiencias en los encuentros con los otros, y en esos encuentros vamos cambiando nuestros modos de pensar, interpretar, reconocer lo que sucede. Ustedes piensen hace 20 años, o hace 15, o hace 10, si pensaban lo mismo. Por lo tanto, nosotros en el encuentro con los otros es donde nos enriquecemos y donde aprendemos. Compartimos experiencias con amigos, colegas, compartimos afectos, nos formamos, nos capacitamos. Entonces, ¿cómo pensar que nada debe cambiar? Que es una frase habitual a veces cuando nos encontramos con alguien que nos dice no cambies nunca. Los modos de pensar los configuran y nos configuran y van haciendo quienes somos al modo de, lo que diría Lacan, una cinta de Moebius. Es decir, nosotros somos en la medida que nos relacionamos con estos otros. De hecho, piensen cómo el nombre propio es algo que tenemos que apropiarnos de ese nombre, hacerlo propio, porque cuando nacemos es un otro el que nos pone ese nombre. Por lo tanto, el contexto no está afuera, no es algo que solamente configura un simple estar. Es decir, el contexto está afuera y está adentro nuestro. Por eso en este momento que se han movido nuestros pisos y se han modificado las formas en que nos movemos, sentimos que también somos nosotros los que estamos un poco sacudidos. No es el contexto solamente el que se sacude. Y ante esa frase, que a veces escuchamos, no cambies nunca, la pregunta es si es posible no cambiar. Si podemos pasar por la vida, por el encuentro con los otros, sin cambiar. ¿Y qué pasa si pasamos por la vida sin cambios? Claro, las convicciones es aquello lo que no vamos a cambiar, pero nosotros no cambiamos de manera de pensar, de actuar, de interpretar de acuerdo a lo que vamos leyendo, aprendiendo, encontrándonos con otros que nos cuestionan, que debaten, que preguntan. Bueno, del mismo modo, los investigadores, los autores, cambian sus pareceres a lo largo de su vida. No son inmutables. No hay un solo Freire. Digamos, Freire no es el mismo de su niñez, de su juventud, de su adultez. El Freire va cambiando, porque en el encuentro con los otros va incorporando, va amasando esa forma de pensar. En relación a que este texto se transforma, es un texto-contexto, ¿no? Lo que está afuera se convierte en nuestro texto. En este sentido, afirmo, sostengo desde hace mucho tiempo, y muchos autores lo hacen también, que los autores dialogan, no siempre en forma explícita con otros, no siempre contemporáneos, sino también con clásicos. Es decir, nosotros podemos dialogar con Sócrates, podemos dialogar con Rousseau, podemos dialogar con distintos autores que no necesariamente conviven con nosotros en nuestro tiempo y en nuestro lugar. Con esos autores confrontan, acuerdan, discuten ideas, comparten supuestos, discuten esos supuestos, comparten creencias o las discuten, comparten prácticas o no. Y por eso el contexto es texto en nuestras vidas. Yo voy a hablar de Freire y por eso les traje un mapa del país, que es muy importante conocer dónde nos encontramos. Si nosotros miramos la dimensión que tiene Brasil en América del Sur, lo podemos ver en el mapa de la derecha. Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Si ustedes ven en el mapa de la izquierda, vemos cuál es su hidrografía, orografía y demás. Y Freire nació donde hace, ¿no? En la puntita del mapa, si ustedes miran el mapa inferior, donde está coloreado en mayor medida con un tono más fuerte. Brasil tiene 211 millones de habitantes y Freire nació en Recife,
En este momento Recife tiene 1,5 millones de habitantes, pero en el tiempo que nació Freire tenía 230.000 personas, es decir, ya era un lugar bastante habitado. El nombre completo de Paulo Freire es Paulo Regulus Neves Freire. Nació en Recife. Algunos la llaman la Venecia de Brasil. Es la capital del estado de Pernambuco, al noreste. Si ustedes lo miran, en el mapa que ahora he colocado de América del Sur, pueden observar donde está señalado. Y pueden observar claramente el lugar donde nació Freire, que se dice que es un lugar de ríos, puentes, islotes y penínsulas. Pernambuco, Recife fue una de las primeras ciudades coloniales de Brasil y es interesante que tuvo dominio portugués, solamente con una breve interrupción, como ustedes ven en la referencia, que tuvo dominación holandesa. Con lo cual es interesante ver que muchos de nosotros a veces no sabemos que los holandeses estuvieron por acá. Acá les traje 2 imágenes de Freire, uno de pequeño, muy pequeño, y el otro en una bicicleta. Se dice que era un niño limpio, vanidoso, devoto, cariñoso, sensible y amoroso, y que cuando los hermanos se acercaban a la madre le decía, quítate, mi mamá es mía. En realidad era un niño, no hay niño que no crea que su madre le pertenece, y entonces en realidad podemos ver que era un niño. Pero también podemos ver algo interesante, que a principios del siglo XX la fotografía era un bien que no todos tenían. Y en general se realizaba en estudios. Acá en la parte inferior no podemos llegar a ubicar si es un lugar o que parece que no es un estudio. Muy pocos tenían la posibilidad de tener el aparato, que ahora nos parece tan común. Y si ustedes miran de principios del siglo XX, en general las fotografías son de casamientos. ¿Por qué? Porque se arreglaba y era un momento muy especial para fotografiarse. No era común. ¿Qué pasaba en el momento que nace Freire en Recife? Es un momento de la Belle Époque, es un momento donde uno ve a las señoras y señores caminando. De hecho, acá tienen una imagen a la derecha de ese tiempo de Recife, de los autos de la época, y que todo parece muy bonito. Pero también, es más, es el tiempo en que llega el cine al lugar y se lo conoce a Recife como el Hollywood brasileño. Es decir, ya tiene varios apelativos a esta altura. Pero sin embargo, si ustedes miran, también en esa misma época, nosotros tenemos que comienzan las huelgas obreras, que paralizan en parte a la ciudad, que se funda en el 22 el Partido Comunista, y además recordemos que Brasil es uno de los países que más tardíamente realiza la abolición de la esclavitud. Y entonces no hacía mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, en Argentina la abolición de la esclavitud se declara en la asamblea del año 13, 1813. Sin embargo, los historiadores dicen que varias décadas tuvieron que pasar para que esto se efectivizara. Con lo cual podemos intuir que hay algo ahí que también estaba en ese momento. A los 10 años se va a vivir a otra, bueno, lo lleva la familia, en general dice se va a vivir, pero en realidad es un niño, con lo cual lo lleva la familia, a Recife, y dice que es un lugar donde tuvo tanta alegrías como sufrimientos. Aprendió a jugar al fútbol, a nadar desnudo en el río, y a ver cómo las mujeres lavaban la ropa de su familia y de otros en el río. Esta es una práctica que nos parece desconocida, sin embargo yo conozco a una persona que vivía en Argentina, en el noreste de Argentina, y cuando era pequeña llevaba su ropa y la de otras personas a lavar en el río. ¿Qué quiero decir? Que a veces hay prácticas que a nosotros nos parecen lejanas en el tiempo y a veces son lejanas en el espacio. Es decir, para nosotros son lejanas, pero no lo son para otros. Allí cursó estudios secundarios, pero tuvo que interrumpir estos estudios porque murió su padre y lo tuvo que retomar más adelante. En la imagen que tienen a la derecha abajo, tienen una imagen de la iglesia del lugar, para que vean que ya tiene otras características esta ciudad,
Y él dice que fue un niño de clase media que sufrió el impacto de la crisis del 29 y que tuvo hambre. Recordemos que la crisis del 29 es cuando cae la bolsa en Estados Unidos, en Wall Street, y produce una caída con la caída de la bolsa en Estados Unidos, en un impacto como tiene generalmente, más aún en esos tiempos, porque éramos poco fuertes los países acá en el sur, produce un impacto en todo el mundo, en particular en América del Sur. Entonces, América del Sur, y estamos hablando de Brasil, sufrió el impacto de precisamente la caída de la bolsa del 29, el 30, son momentos muy complicados. Recordemos que nos estamos acercando a lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. A nivel país, estábamos ahí en un país donde hay una primera república, pero el poder es oligárquico, y en general había dos ciudades que tenían ese poder y además que influían en la parte política, que eran Minas Gerais y Sao Paulo. En ese momento el café es un elemento central para la exportación. Entonces pensemos que siempre que hay monocultivo tenemos grandes extensiones, tenemos grandes concentraciones y sobre todo gran cantidad de excluidos. En 1930 gana el candidato paulista, pero unos meses después se produce un golpe de Estado y se nombra a Getúlio Vargas como jefe de Estado. Getúlio tuvo dos momentos donde estuvo de jefe de Estado. Pero era un país agrícola que dependía casi exclusivamente de la venta, de la exportación del café. En 1940 se casa con Elsa Maia Costa Oliveira, que la tienen en la imagen a la derecha, en la parte superior, ahí prácticamente nos están saludando. Con Elsa tiene 5 hijos y Elsa era maestra de primaria, que es un tema que lo vamos a retomar un poquito más adelante. La escuela secundaria donde se educó Freire se llamaba Osvaldo Cruz. Entonces yo busqué quién era Osvaldo Cruz. Y era un científico médico, bacteriólogo, epidemiólogo y sanitario brasileño. Es decir, ya en la escuela secundaria tenemos una escuela con una figura que da nombre a la escuela que tiene una alta importancia en su país. Se gradúa en leyes, en Derecho, en la Universidad Federal de Pernambuco, que tienen la parte inferior derecha. Este es el interior, ustedes observarán las características de esta universidad. Ejerció un tiempo como abogado, pero enseguida regresó a la enseñanza y se dice que llevaba un crepón, ¿no? Una señal de luto, porque ya había empezado la Segunda Guerra Mundial y ustedes saben que Brasil tuvo una participación en algún sentido en esta guerra, con lo cual vemos que estaba en desacuerdo. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial se desarrolla entre el 39 y 45. En el 47 es nombrado director y además empieza a preocuparse por estos adultos, trabajadores que tenían particularmente problemas de analfabetismo. En el 50 funda un instituto con otros educadores y educadoras populares, participa en un congreso, recibe el título de honor doctor en filosofía e integra el primer Consejo Estatal de Educación, fundando también otro instituto. Ahora retomemos el tema de Elsa. Recuerdan que se casó con Elsa María, o Maya. Se dice que Elsa recibió la influencia de su método. Ustedes saben que el método de Freire se lo conoce como de palabra generadora a palabra generativa. Para recordar cuál es el marco donde surge este método, recordemos que Elsa era maestra de primaria y los métodos de lectoescritura se clasifican según Berta Braslavsky, que es mamá de Cecilia Braslavsky, para los que conocen a Cecilia, que había escrito en su momento La querella de los métodos. Berta retoma una clasificación de Francisco Berra, que los organizaba en sintéticos y analíticos, y ella dice que son de marcha sintética o de marcha analítica. Es decir, los métodos de alfabetización o de lectoescritura los podemos organizar en sintéticos, analíticos y mixtos.
Los sintéticos son los que hemos recibido algunos de nosotros. Por ejemplo, a mí me enseñaron con el alfabético. Es decir, la A, la B, la C. También puede ser el silábico. Ma, me, mi. O el fónico, por cómo suena. Y acá, a veces los que hemos estado con primer grado, yo estuve en primer grado, vemos que a veces los papás le enseñan a los niños el nombre de la letra, cosa que a veces obstaculiza la lectura porque los chicos después empiezan a confundir los nombres con el sonido, etc. Después viene, ustedes recuerdan que en el fines del siglo XIX empieza todo un movimiento de escuela activa con autores como John Dewey, Claparède y otros autores que empiezan a proponer que no vayamos de las partes al todo, sino del todo a las partes. Y ahí tenemos dos métodos, hay otros. El global, que es el más conocido, de Crowley, y el de la palabra generadora. Acá es donde estamos con Elsa. Después están los mixtos. Ahora, ¿dónde surge y cuándo surge el de la palabra generadora? Que va de lo general a lo particular y después vuelve a la reconstrucción de la palabra. En realidad, algunos reconocen que fue Comenio, acá lo tenemos a Comenio, recordemos que Comenio es del siglo XVII, es checo, participó en las guerras por la independencia en ese momento, tuvo una vida bastante compleja, Comenio, es muy interesante conocer su vida. Y en este contexto, fines del siglo XIX, nosotros tenemos que el promotor del método de palabra generadora se dice que fue Francisco Guerra, que lo nombramos antes, y que trabajaba precisamente con carteles impresos, ilustrados, donde los niños, y acá tenemos una diferencia con Freire está preocupado porque los adultos, y acá tenemos a los niños, aprendan un texto. Algunos de nosotros hemos enseñado con palabra generadora, yo cuando era maestra de primer grado enseñábamos con palabra generadora, tenemos la palabra que se decompone en partes, hasta llegar a la sílaba y después se vuelve a componer. Acá hay un tema interesante que es cuál es la unidad de sentido. Entonces, ¿qué hace Freire? Partiendo de esto que les estaba contando, propone como método de enseñanza, de alfabetización, en primer lugar, observar, porque nosotros tenemos que conocer el universo discursivo de los participantes. Es muy común ver en materiales de lectoescritura términos que no pertenecen a su universo discursivo. Yo recuerdo que una vez estábamos en provincia de Buenos Aires trabajando con un material y había alguien que había llevado algo sobre el ascensor. No había nada más distante del universo discursivo de las personas con quienes estábamos trabajando que el ascensor. Es decir, primero tenemos que pensar en el universo discursivo. Después pensemos en esa unidad de sentido y vivencial, y ahí tienen que ver con las palabras. Problematizamos las palabras y recodificamos. Había en la década del 70 en Argentina una propuesta de alfabetización que se llamaba INCUPO, en el norte, algunos de ustedes mejor lo han escuchado, que trabajaba precisamente de esta manera y también se apoyaba en la radio. Ahora, ¿en qué contexto estábamos? Nosotros acá estamos en la década del 50 en Brasil. Según este autor, que es de la CEPAL, lo que sucedía en ese momento en Brasil es que podríamos reconocerlo en un grupo 3 en relación con los países de Latinoamérica. Si ustedes miran, Argentina, hay grupo 1 que tenían menos del 30% de analfabetismo, donde estaba Argentina. Recuerden que nosotros en 1884, Argentina tiene la ley 1420, donde los niños entre 6 y 14 años tienen que ir a la escuela y si no, van a ser llevados los padres bajo la fuerza pública, es decir, por las buenas o por las malas. Y Argentina había hecho un trabajo muy intenso, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Acá ya teníamos gobiernos que estaban trabajando fuertemente sobre el tema. Después tenemos el grupo 2, donde está México, menos entre 30 y 50, y tenemos a Brasil, que supera el 50% de analfabetismo, con lo cual vemos que era un problema central en ese momento. Después, bajo las siguientes décadas, va bajando, 40, 30 y así sucesivamente. Porque también hay que tener en cuenta que la conformación del sistema educativo en los distintos países es diferente. Por ejemplo, en Argentina empezamos con
La universidad es primero, después se configura más la secundaria y después la primaria. Mientras que en Brasil se configura de una manera más integral o completa el sistema. Ahora pasemos a la década siguiente. Ahora ya estamos en la década del 60. Se dice que había una miseria tal en ese tiempo que había una alta migración del campo. Es lo que pasa generalmente cuando uno no tiene los recursos suficientes, migra hacia otro lugar, no es porque le gusta, sino porque no hay alternativa, hacia otros lugares. Y que se calcula que 30 millones de habitantes eran marginados y analfabetos y habría que saber, y además hay otro tema, ahí decía, en el texto, había que saber leer y escribir para votar, lo cual es interesante, pero recordemos que la votación se producía cada tanto, con lo cual el problema no era leer y escribir, sino el problema va a ser esto que Freire va a ocupar, que es el tema de la opresión real, la opresión de los marginados y cómo liberarse de esa opresión. Y para eso, él lo que trabaja en darles la palabra a los oprimidos. En general se conoce mucho a Freire como la pedagogía del oprimido, pero la idea es que precisamente hay que darles la palabra para que salgan de esa opresión. Entonces, ahí está el núcleo central de sus propuestas. Las primeras experiencias del método alfabetizó a 300 trabajadores rurales en 45 días. Es decir, era un método que permitía una efectividad en la alfabetización. Ahora, en ese momento, no podemos desconocer, porque Freire, ustedes van a ver que siempre está vinculado con la educación católica, que hay un movimiento que se llama la teología de la liberación. Ahí hay una figura muy importante en Brasil, que es el del Cámara. Yo recuerdo en la década siguiente, que es la década del 70, yo fui a colegio salesiano, y las hermanas un día nos pusieron a ver las imágenes de la que se llamaba la Biblia Latinoamericana, donde estaba el del Cámara, y nos dijeron por qué nosotros no íbamos a arrancar las imágenes de esa Biblia en el 76-77, en Argentina, pleno gobierno militar. Esta teología de la liberación se inicia en la década del 60, está el Concilio Vaticano II, para los que no lo conocen, es el que hace el movimiento para tratar. Hasta ese momento la misa era en latín, entonces es una idea de transformarla en algo que pueda estar en la lengua de los que participan de ese acto religioso. Y ahí la iglesia, se la llamaba la iglesia de los pobres, tiene algunos presupuestos. El objeto de la reflexión teológica es la praxis, con lo cual acá ven que empieza a sonar un término que en realidad viene de Marx, el mundo de la vida, de un sujeto colectivo. ¿Y quién es un teólogo? Es un intelectual capaz de interactuar con una comunidad creyente oprimida. Ven que están todos, lo que quiero mostrar, que nosotros somos hijos de nuestro tiempo, y en ese tiempo nosotros estamos impregnados, trabajamos, vemos, escuchamos, participamos o no, en mayor o menor medida, de lo que sucede. Entonces, la teología desea ver, juzgar y actuar. Entonces, Freire dice que precisamente la educación popular debe ir a la promoción del cambio social y contribuir a esa liberación y a esa transformación. ¿De qué se trata? Que más personas en condiciones estén de pensar y desarrollar estrategias para un proyecto, y que las luchas populares sean efectivas y democráticas. No basta con la inclusión, sino que precisamente la idea es que no se amolden a lo que sucede en la sociedad, sino que sean agentes de cambio. ¿Qué sucede con Freire en esta década que estamos con estos contextos? Es el primer director del Departamento de Extensión de la Universidad de Recife, ¿se acuerdan que ya hablamos hoy? En el 64 lo invita el presidente a organizar la alfabetización de adultos y tenía prevista 20.000 círculos de cultura para 2 millones de habitantes analfabetos, y es cuando se produce el golpe. Si no recuerdo mal, en marzo son las elecciones, en octubre es el golpe. Con lo cual ese programa es cerrado todos los programas, Freire es prohibido y él se debe exiliar con su familia. En un primer lugar lo hace en Bolivia y en segundo lugar lo hace en Chile, que es un
un espacio donde Freire comienza a desarrollar, a escribir muchos de sus textos. En el 67 publica La educación como práctica de la libertad, y se cuenta una anécdota vinculada con Freire, que él estaba en un círculo de cultura que se trabajaba en las cercanías de Santiago, y que una vez le pidieron a Freire que hablara, disculpándose porque ellos no manejaban ciertos términos, y entonces para mostrarle que así como ellos no manejaban algunos que manejaba Freire, él no manejaba los que manejaban ellos, y entonces que ellos iban a hacer preguntas sobre lo que sabían a Freire, para mostrar que efectivamente no lo conocía, y él iba a trabajar de esa manera. Es decir, poner en juego esta idea de preguntar y responder, y sobre todo el tema de la pregunta para la construcción de un otro. Después publica Pedagogía del oprimido, que es uno de los libros más conocidos de Freire. 68. Piensen que en el 68 tenemos el Mayo francés, es decir, es en el mismo tiempo que va sucediendo todo esto. Y se dice que es influido por Freud, por Jahn, que es otro filósofo, por Adrian Fromm, y ahora vamos a ver algunos de ellos. En el 69 se va de Chile y se muda a Harvard porque lo invitan. Acá tenemos una imagen de él cuando es recibido en Harvard. Y en el 70, en la siguiente década, comienza a viajar, va a Ginebra, se lo nombra como consejero andante y visita tierras de África, de Asia, de Oceanía, de América, con excepción de Brasil, porque no podía entrar porque estaba prohibido. Venía a Argentina hasta el 76, donde también comenzó a estar prohibido. Y recordemos que el centro de la propuesta de Freire no es solamente describir, no es describir la opresión, es dar la palabra al oprimido. Y para eso se necesita el diálogo. Entonces, la esencia de su propuesta es el diálogo o la dialogicidad, que es como práctica de la libertad, que es la forma de transformar el mundo. Porque si nosotros lo vemos como el señor de la pedagogía del oprimido, en realidad hacemos una descripción de aquello que está mostrando para poder ofrecer un cambio. Freire es la propuesta del cambio, de dar la palabra, de establecer un diálogo, de transformar el mundo y de transformarlo con otros. Ustedes lo van a encontrar acá también en un encuentro con otros. Cuando va a África, se ve influido por algunas figuras muy interesantes, como Amílcar Cabral, que lo tienen a la derecha, que les traje una imagen, que lamentablemente lo matan en una situación, que él trabajaba precisamente por la dialogicidad, y con perdón, este doctor con Julius, que también trabaja sobre el desarrollo del pueblo, sobre la autosuficiencia, sobre las relaciones sur-sur, sobre la tecnología y demás. ¿Qué encontramos en Freire? Algunos autores con quienes dialoga. Dialoga con Marx. Marx decía, los filósofos deben dejar de interpretar el mundo, de escribirlo, para transformarlo, y esto, ¿dónde se articula? En la praxis. Es un término que ustedes van a ver recurrente, que aparece en Freire, que es la praxis, es la actividad humana fundamental, donde el hombre produce la realidad y se produce a sí mismo. Es decir, esta idea de que yo al interactuar, al trabajar en el mundo y transformarlo, también me transformo. Y es lo que lo define al hombre. Con quienes también tiene diálogos, por llamarlo de alguna manera, aunque ya no están en ese momento, con Gramsci, con Antonio Gramsci, que escribió sus célebres escritos desde la cárcel, que hablaba de la función crítica y transformadora del pensamiento, de una praxis que no puede dejar de presentarse como una actitud polémica y crítica, de Buber, de Martin Buber. ¿Se acuerdan? Todos hemos leído el trabajo que hace Buber sobre la relación con un otro. Tiene influencia también de Fromm, que fue un psicoanalista y filósofo que habla de la incorporación de las creencias, cómo nosotros incorporamos ciertas creencias que las hacemos propias, y cómo nosotros nos transformamos en sujetos oprimidos y a veces hasta defendemos esas creencias. Cada uno de ustedes podrá buscar ejemplos en la actualidad de cómo a veces estamos oprimidos y defendemos al opresor. Esa sería la idea de lo que está trabajando Fromm.
Y Asper trabaja sobre esta idea de que no hay que, del salto a la trascendencia para ser uno mismo. Es un autor muy interesante, El miedo a la libertad y demás. Y también de autores latinoamericanos, en particular de Simón Narciso de Jesús Careña Bolívar, o sea, conocido como Simón Bolívar, que fue el maestro del célebre libertador, y con sus aportes. ¿Qué propone Freire entonces? Propone que la libertad tiene que ver con un quehacer político humanizador que se produce a través del diálogo. Y ese diálogo es solidaridad y reflexión y acción, que permite entender los procesos educativos y las relaciones. Es decir, yo voy a trabajar con otros, libero al otro, pero a la vez me libero a mí mismo, para evitar precisamente esas prácticas de domesticación. Es no solo develar el mundo de la opresión, sino que transformarlo. Si nosotros nos quedamos en la pedagogía de que solamente es del oprimido y no lo transformamos y no ponemos palabra y cuestionamos esa educación bancaria, nos quedamos solamente en la descripción. Y lo que nos invita todo el tiempo Freire es a cuestionar, a poner preguntas ahí donde otros ponen respuestas. Por eso el trabajo no debería ser esto que estamos haciendo, que es una forma casi unidireccional de trabajar, sino que es un trabajo con el otro. Con el otro transformo al otro y me transformo a mí. Hay otras figuras que han influido en Freire, como Heidegger, recordemos a Heidegger, y Lucas y Althusser y demás, y esta idea de cómo intervenimos en el mundo, lo transformamos y tenemos que particularmente ser seres éticos. Entonces pasamos por la década del 60, pasamos por el 70, llegamos a los 80. En los 80 ya Freire puede ser amnistiado, de hecho, fallece su mujer y se casa con Ana María, que la tenemos aquí, y él se planteó el reaprender de mi país, realizó viajes, dio conferencias, y recibió en el 86 el premio, el premio en la UNESCO. Después se casa con Ana María y forma parte del gobierno en ese momento y tiene la posibilidad de decidir algunas de las prácticas. Tiene su mayor intervención en la capacitación de los docentes, en planes de estudio, en una planificación participativa. Recuerden que también en este contexto estamos pensando en una planificación que ya viene cuestionada. Pensemos que ya Matus, con la planificación estratégica, también está trabajando, que viene de Chile esa influencia, y trabaja y publica la pedagogía de la esperanza. Recuerden, las más famosas son de la libertad, del oprimido y de la esperanza. Y muere a los 75 años, relativamente joven, ¿no? Y algo que no quería terminar sin hablar algo de matemática, porque yo decía, ¿y qué pasa con la matemática? Porque parece que todo fuera palabra. ¿Y qué sostiene en relación con la matemática? La educación tiene que ser liberadora, y por lo tanto el trabajo debe ser en el mismo sentido con la matemática. Y ahí hay que tener una actitud positiva ante el error, con lo cual ahí ven que está dialogando con los autores de su época, que están trabajando con la idea del error constructivo. Es un error que me habla de en qué estado, en qué situación se encuentra el estudiante. Para sintetizar, la obra del autor incluye 5 grandes pedagogías: del oprimido, de la esperanza, de la autonomía, de la tolerancia. Ahora, hay 20 máximas que circulan en internet, y yo las convertí en preguntas, porque Freire lo que dice es que hay que hacernos preguntas. Entonces, compartan con ustedes estas preguntas. ¿Desarrollamos una pedagogía de la pregunta o permanecemos en la pedagogía de la respuesta? ¿Favorecemos la comprensión crítica de la realidad social, política y económica? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Respetamos los saberes de los educandos? ¿Corporizamos nuestras prácticas con el ejemplo? ¿Respetamos la autonomía del ser? ¿Mostramos capacidad profesional y generosidad? ¿Sabemos escuchar?
¿Permitimos que otros sean o lo impedimos, lo prohibimos, lo obstaculizamos? ¿Desarrollamos una pedagogía en la que los hombres y mujeres se vivencian en el proceso de liberación o no? ¿Abordamos la acción y la reflexión como una unión inquebrantable? ¿Propiciamos la transformación del mundo o su adaptación? ¿Trabajamos con hombres y mujeres como personas libres? ¿Cómo lo hacemos? Porque a veces decimos sí, pero ¿en qué consiste esta transformación? ¿Los favorecemos que se encuentren? ¿Propiciamos que se recreen y se creen y recreen las ideas? ¿Somos solidarios? ¿Aceptamos que todos ignoramos algo y que siempre tenemos que estar aprendiendo? ¿Vemos que la cultura es de los otros nada más o de un grupo selecto? ¿Alfabetizamos pensando que no es repetir sin sentido, sino dar la palabra? ¿Defendemos este proceso de acción cultural dialogada? ¿La ciencia y la tecnología están al servicio de la liberación, de la humanización, o estamos cada vez más esclavos de eso? Para finalizar, Freire nos invita a pensar éticamente, comprometidamente, nuestras prácticas. La pregunta es si hay otro modo de pensarlas, porque si no, no son prácticas de enseñanza, serán prácticas de domesticación, pero de enseñanza no. Sin compromiso, sin responsabilidad sobre nuestros haceres, no podemos hablar de educación, como decía Violín de Macramé, es decir, el doctor Florencio Cardó, donde contaba que él decía: en el examen las ideas pasan de las carpetas de los profesores a las de los alumnos sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Podríamos decir sin pasar por el cuerpo tampoco. Saquemos del lugar de los héroes, de la frialdad del mármol a Freire, como alguien a lo que no se puede llegar. Recuperemos la frescura de su propuesta, siempre vigente. No nos detengamos a la descripción de lo que sucedió y sigue sucediendo. Recorramos esa propuesta con nuestro territorio, con nuestras palabras y con renovadas preguntas. Recuperemos el diálogo como lugar de encuentro con los otros, con su universo discursivo, en lugar de evocar imágenes instrumentales y unidireccionales. Desconozcamos los nuevos silencios, es decir, ¿qué otros silencios, qué otras creencias se instalan ahí? Como por ejemplo lo que decía Gramsci, cuestionemos el sentido común, como esta idea de instalada que todos tenemos que pensar lo mismo, y estas palabras muchas veces se llenan nuestras cabezas de esas creencias y se alteran nuestras emociones. Quienes nos desempeñamos como educadores no solo formamos futuros profesionales, en particular, ustedes me escuchan decir siempre esto, formamos ciudadanos, no del mañana, ciudadanos del hoy. Como dicen los estudiantes, nosotros no somos el mañana, somos el presente. Retomemos la propuesta de trabajo comprometido para con otros y con otras para trabajar en pos de un mundo mejor. Freire abrió el camino para que tomemos la palabra desde las pedagogías del sur, que no son solo una ubicación geográfica, sino una postura ética. Y si bien la escuela posee relaciones filiales con la iglesia, porque se dice que es hija de la iglesia, los estudiantes no son creyentes. Por eso los invitamos a debatir, a cuestionar, a rebatir. Después yo les voy a los que quieran pasar la bibliografía, para los que quieran ver, y bueno, esto es todo por hoy y lo dejamos a la imagen de Freire para finalizar nuevamente con su trabajo en el aula. Muy interesante, maestra, muchas gracias y pues agradecemos su participación, todas estas propuestas bastante interesantes. Y no sé si alguien del público tenga alguna pregunta que nos quieran trasladar a través del chat para que la doctora pueda responderles. Bien, esperaremos a ver si hay preguntas. Sería deseable, porque la idea es que pasemos a la pedagogía de la pregunta, como decía Freire en uno de sus últimos textos, que es una de las entrevistas que le hacen, y básicamente él trabaja precisamente con el tema de pongamos preguntas. De hecho, Emilia Ferreiro, cuando habla de Piaget, dice, Piaget puso preguntas donde otros pusieron respuestas. Así que creo que la manera de trabajar y avanzar es en ese sentido. Correcto, así es, y que aprovechen ahorita que la tenemos aquí para que nos
ilumine con su conocimiento. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Mire, sí, aquí hay una, doctora. Pregunta María Eugenia, ¿cómo se hace desde la virtualidad de hoy para establecer estos diálogos fluidamente? Bien, en principio yo lo que creo es que tenemos que desarrollar el vínculo. El vínculo no se desarrolla hablando todo el tiempo nosotros, sino favoreciendo prácticas donde los estudiantes también trabajen de manera colaborativa. Para eso hay que ceder un poco la palabra y hay que pensar que no bastan las clases expositivas, porque si no son casi anteriores a la Edad Media. Recordemos que Sorbón decía, no hay nada que no tenga que pasar por el entendimiento, de la masticación del entendimiento. Sorbón, que es el que después se denomina la Sorbona. Es decir, es casi pre-Edad Media, donde se trabajaba con problemas. Entonces, es una clase, la clase expositiva es una clase que es todo lo contrario de lo que está proponiendo Freire, y es una clase donde nosotros podemos trabajar y tenemos que mostrar que efectivamente nos interesa que los demás aprendan. Y para eso tenemos que ceder la cantidad de contenido que creemos que tienen que aprender los estudiantes, porque algo no se puede todo, ese es el principio fundamental, y es preferible trabajar con los otros y trabajar sobre su universo discursivo, sobre sus preguntas, y también trabajar sobre las emociones. En estos últimos tiempos, yo lo que he visto que hemos trabajado poco sobre las emociones, trabajar mostrándoles a los demás que nos interesan, y que nos interesa no es solamente que nos escuchen. Es decir, a veces, bueno, los chicos apagan la pantalla, pero bueno, porque la verdad que somos una especie de radio que habla sola. Apaga la pantalla porque no los vamos a interpelar, no les vamos a preguntar, no los vamos a invitar a hacer alguna otra cosa. Por lo tanto, las propuestas tienen que venir de nosotros como educadores, cambiando esa forma de centralidad que habíamos empezado a cambiar en la presencialidad, pero que parece que la virtualidad volvió a esas clases más expositivas, ¿no? Y centradas en nosotros. Y hay que resignarse, todo no se puede enseñar, se puede trabajar con otros, con los otros colegas para ver qué pueden retomar, pero básicamente se aprende haciendo. Y si queremos que se comuniquen, se aprende a comunicar, comunicando, a trabajar en equipo, trabajando en equipo y así sucesivamente. Así es. Bueno, también Mario Molina nos hace la siguiente pregunta. Si Freire estuviera vivo aún, ¿cuál le parece a usted que sería su visión de la educación latinoamericana hoy? Bien, no tengo la menor idea porque la verdad que es una figura que debería contestar por sí mismo, pero lo que te diría es que los planteos que presenta Freire siguen vigentes. Es decir, tenemos todavía una población que está invisible a quien darle la palabra, pero también tenemos una población que asiente y que cree en el sentido común y que por lo tanto es precisamente ahí donde Freire pondría una pregunta y diría, bueno, a ver, piensen que el sentido común lo está trabajando desde Gramsci, que es el sentido común en realidad obtura porque da respuesta. Nosotros tenemos instalada la idea de que es bueno el sentido común, pero el sentido común da las mismas respuestas para todos. Y entonces no nos hacemos preguntas, porque ya tenemos la respuesta. Freire creo que seguiría proponiendo esto que él favorecía e incentivaría, creo que toda la línea de lo que se está trabajando en las últimas décadas, que son las pedagogías desde el sur. Es decir, una pedagogía más anclada en su contexto y menos eurocéntrica. ¿Sí? Es decir, me parece que retomaría sus propuestas de cuestionar las creencias, revisar el SIMPOS, revisar la educación bancaria y trabajar sobre la dialogicidad. Creo que retomaría sus propuestas, nada más que en el contexto de lo que está sucediendo ahora. Correcto. Bueno, y Luisa Villanueva nos indica, a mí me causa ruido el escuchar que la deshumanización de la formación es producto de la globalización y que la responsabilidad y compromiso docente es adaptarse a lo que hay. ¿Cómo nos podría responder Freire a esto? Bien, en principio los hechos sociales te diría que son multidimensionales. Lo que sí podemos decir y podemos reconocer es
de dónde provienen esos factores de producción y reproducción de los sentidos, es decir, quiénes instalan esos sentidos. No hay un factor que pueda decir, uno puede decir, bueno, la tecnología, pero la tecnología depende cómo la usemos, la tecnología puede estar al servicio. La globalización, bueno, la globalización, si no ponemos pregunta allí donde aparecen algunos sentidos. Creo que el trabajo es precisamente lo que decía Freire, que es trabajar sobre la pregunta. Yo en general lo que hago es, cuando alguien me dice algo con mucho énfasis, le digo, sí, ¿y cómo lo ves? ¿Y cómo te das cuenta? Y me podrías dar un ejemplo, y a vos no te parece que esto podría ir, sería un contraejemplo de lo que vos decís. Es decir, también las formas, yo creo que también nuestras formas deberían cambiar, porque a veces nosotros creemos en algo y vamos a decir, no, por ahí no va, no, esa tampoco es la forma. Es decir, también ayudar al otro a que se pueda hacer preguntas, y no se va a hacer preguntas si nosotros le decimos cuál es la verdad revelada, que la tenemos nosotros. Es decir, también nosotros tenemos que estar abiertos a ver, bueno, y está bien, en esto estoy de acuerdo, pero en esto fíjate que me parece que por ahí, si va por ahí, o qué pasaría si, me parece que una forma donde recuperemos lo que el otro dice y a la vez pongamos pregunta es la que nos ayuda. No nos ayuda esas clases que hemos visto alguna vez donde el docente le dice no, 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 sí. Es decir, hay una única respuesta, que es la que tengo yo, y entonces hasta que no llega la respuesta, que es la que tiene el docente, no recupera nada de cómo está pensando el estudiante. Con consecuencias, el estudiante no va a participar más y va a pensar que lo que dice no tiene ningún valor. Fíjate que el tema del error, que es el error lo que me da es una pista por dónde está pensando el otro. De hecho, cuando nosotros evaluamos, también tenemos que ver por dónde va el error, y si el error en realidad nos da pistas de qué cosas pasaron y por dónde van los pensamientos, es decir, por dónde van esas interpretaciones de lo que sucede. Entonces, bueno, hay mucho para trabajar, me parece, en ese sentido. Correcto, muy bien. Y bueno, tenemos una pregunta más de Fernanda Santín. Dice, ¿cómo se integra esta pedagogía de Freire con el trabajo interdisciplinario? Bien, el tema de lo interdisciplinario es otro tema, desde el cuestionamiento de las representaciones, ¿no? De hace mucho tiempo se viene trabajando sobre la idea de que recuerdan fines del siglo XIX, objeto y método propio, todos aprendimos eso, cada ciencia tiene su objeto y su método, y en realidad hay un trabajo inter y multidisciplinario. Nosotros cuando estudiamos las formas de ver el mundo, también la profesión nos condiciona esa forma de ver el mundo, es decir, nos hace ver el mundo de una manera más holística o de una manera más analítica. El trabajo interdisciplinario lo que nos permite, siempre que podamos trabajar con otros y escucharlos, es precisamente construir ese objeto, que es un objeto tridimensional. Es decir, yo a veces muestro una imagen donde si tenemos un objeto y lo iluminamos desde una teoría, va a aparecer una cosa. Por ejemplo, esto parecería una figura, un cono, pero si yo lo ilumino desde arriba, va a ser un círculo. Entonces, lo que podemos ver es que cada uno de los profesionales, desde sus disciplinas, va a aportar a la mirada y a la construcción de ese objeto. Que eso lo estudiamos en relación al constructivismo, pero después no lo hacemos. Es decir, primero decimos sí, porque la realidad se construye y demás, ¿no? Ya lo dijo Freud hace 1000 años, pero después, cuando tenemos que trabajar, creemos que hay una única manera de mirar, una única manera de investigar, una única manera de abordar los objetos. Y ese es el desafío. El desafío es precisamente trabajar con otros para construir un objeto, como son los objetos sociales, que son multidimensionales. Ahora, es un trabajo a aprender, porque cuando nosotros estudiamos, en general no trabajamos con interdisciplina, trabajamos de manera aislada. Y ahí voy a recuperar algo que digo en mi tesis de doctorado, que es que una de las cuestiones que se señalan los profesionales como poco desarrolladas es la comunicación y el trabajo en equipo. Ahora, no podemos esperar que los profesionales se desarrollen cuando ya son profesionales. Nosotros tenemos que trabajar con otras profesiones desde el inicio de la carrera,
desde el inicio de los médicos, nutricionistas, médicas, nutricionistas, kinesiólogas, es decir, de aquellos que van a trabajar con otros, tenemos que habilitar espacios en común desde la formación, porque si no, lo formamos en la disciplina y después le pedimos que vayan a la interdisciplina. ¿Por qué no trabajar desde la formación de grado en espacios de encuentro con otros y con otras disciplinas? Entonces, ven que es cambiar un poco la forma de pensar, pero no podemos tirarlo para adelante. Pensemos si no es en la formación. Muy bien, y relacionado con todo esto también, Silvia Maruri nos pregunta, ¿cómo romper con las prácticas de domesticación que impulsa el sistema educativo? Bien, el sistema es un poquito grande. A mí el sistema, yo lo dejaría al sistema. En realidad lo impulsa el sistema, ¿sí?, como organización, que ustedes saben que es del siglo XIX, las características que tenemos en la escuela actual. Pero en realidad está impulsado por, como diría Foucault, por poderes capilares. El poder es capilar. Por lo tanto, no está impulsado solo por este tipo de cuestiones, sino a veces por... yo lo que diría es, revisemos el currículum. Pero el currículum como documento y el currículum como práctica. Es decir, entremos a pensar que la enseñanza no solamente está plasmada en un documento y que nosotros lo que hacemos es distanciarnos del documento, sino que pensemos en las prácticas que efectivamente suceden en nuestros espacios de enseñanza. Yo creo en este poder capilar y creo en el trabajo micro, ¿no? En el trabajo, si todos, alguna vez le preguntaron a Teresa de Calcuta, si 60 pobres no eran pocos, ¿no? Lo que ella tenía a su cargo eran 60 pobres. Y ella le contestó, ¿dónde están tus 60 pobres? ¿No? Entonces, yo lo que diría es eso, si cada uno se ocupa de que sus prácticas se pongan en cuestión y que trabajemos de otra manera, este poder micro, como diría Foucault, este poder va a poder trabajarse y no vamos a esperar, porque si no vamos a esperar eternamente que algo que es un sistema, que es un edificio, cambie. Es decir, yo creo en el poder de trabajo, desde las bases podríamos llamar, ya que estamos con estos autores, en el poder del trabajo en el aula, porque a su vez esos docentes, bueno, yo trabajo con docentes, entonces esos docentes a su vez trabajan en otros espacios con docentes y con futuros profesionales que a su vez trabajarán. Entonces, si en la medida que esto lo podamos multiplicar, va a ser un trabajo que se va a poder diseminar. Ahora, si nos parece muy interesante y después en nuestras prácticas seguimos como siempre, habremos fallado, digamos, algo hicimos mal. Porque cuando alguien me dice muy interesante, pero no lo puedo llevar, algo anduvo mal, porque el trabajo tiene que ser un hacer. Y el hacer se aprende haciendo. Así es, hay que llevarlo a la práctica siempre. Exacto. Muy bien, y ya para finalizar, doctora, José Manuel Arroyo nos pide si podría profundizar un poco sobre cómo aborda Freire el aprendizaje de las matemáticas. Bien, en realidad yo hice una búsqueda sobre matemáticas porque era una preocupación personal. Entonces digo, bueno, Freire ocupa mucho tiempo en el tema de alfabetización, pero dar la palabra al otro no excluye la matemática. Entonces ahí me puse a investigar y hay varios documentos que les puedo pasar después en la bibliografía que abordan en forma más exhaustiva el abordaje de Freire en la matemática. Pero básicamente pensemos que cualquier tipo de actividad matemática requiere de la lectura. Yo cuando presento un problema de matemática, un problema, no un ejercicio, y acá estamos diferenciando aquello que como cuando éramos chicos nos decían es de Mas o de Por, de problemas, de situaciones que se pueden abordar de distinta manera. Estoy trabajando lectoescritura, por lo tanto, ahí tengo un componente de lectoescritura. Pero también tengo un componente vinculado al error. El error no como algo sancionable, que es lo que estamos trabajando, sino como aquello que me permite pensar en el proceso de pensamiento, por dónde está pasando ese pensamiento. El error como que me alerta sobre qué hay que trabajar para que estos estudiantes puedan seguir abordando las situaciones como problemas. Ahora, si trabajamos con un ejercicio que tiene una secuencia de pasos, no vamos a estar abonando a la propuesta de Freire.
vamos a estar abonando si trabajamos con situaciones, con problemas, con alternativas de solución que permitan vivirse centradas para dar una respuesta a algo. Y por lo tanto las prácticas de enseñanza nuestras están más alineadas, deberían estar más alineadas con lo que se habla ahora de hacer matemática, es decir, en esa línea de trabajo con el hacer, y dejando, ¿no?, las prácticas donde hay una secuencia esperable y solo un producto esperable en relación con eso. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por responder a las preguntas de los participantes, doctora. Y para el IBEC fue un gusto tenerla aquí en el estudio y poder compartir un poquito de lo que usted trae para nosotros acerca de este gran pensador que es Freire. Bueno, de nada, fue un gusto, un placer y muchas gracias por la invitación. Nos veremos en algún otro momento. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.